La historia que vamos a contar hoy comienza en un momento muy delicado para el pueblo de Israel. Estaban viviendo días de tensión y miedo, días de batalla e incertidumbre. Al otro lado del campo, los filisteos, enemigos de larga data de Israel, estaban listos para atacar. El ejército filisteo era imponente, fuerte, y con ellos había una figura que destacaba, un guerrero tan grande y aterrador que solo su presencia hacía temblar el corazón de los israelitas, Goliat, el gigante. Imagina la escena: de un lado, el ejército de Israel, con sus soldados preparados, espadas afiladas y escudos listos. Estaban entrenados para la batalla, habían enfrentado muchos enemigos antes. Pero esta vez, algo era diferente. No era solo otra guerra, era un desafío psicológico, casi sobrenatural. Al otro lado estaba Goliat, un gigante que, de tan grande, parecía casi imposible de derrotar. Goliat no solo era fuerte físicamente. Sabía cómo intimidar a sus adversarios. Cada día, durante 40 días seguidos, salía de su campamento y caminaba hacia el valle donde los dos ejércitos se enfrentaban. Allí, con su poderosa voz, desafiaba al ejército de Israel. Imagínate escuchar, todas las mañanas, un grito amenazante de alguien que, con solo mirarlo, ya te hacía querer correr al otro lado. Se alzaba con su brillante armadura y una lanza tan grande que parecía imposible para un hombre común cargarla, y gritaba para que los israelitas enviaran a un hombre a luchar con él, un único oponente, para decidir el destino de todos. ¿Qué causaba esto en el ejército de Israel? Miedo. Puro y simple miedo. A pesar de estar preparados para la batalla, los soldados israelitas temblaban de miedo solo de pensar en enfrentar a Goliat. Sabían que sus armas y entrenamiento no serían suficientes. Después de todo, ¿cómo derrotar a un enemigo que parecía invencible? El miedo empezó a apoderarse del campamento. Cada día que Goliat salía de su campamento y lanzaba su desafío, más y más soldados perdían el valor. El rey Saúl, que debía ser un ejemplo de liderazgo y fuerza, también estaba afectado. Sabía que la responsabilidad de proteger al pueblo recaía sobre él, pero, incluso siendo un guerrero experimentado, no veía cómo podría vencer a ese gigante. Con cada día que pasaba, el desánimo aumentaba. El ejército israelita estaba allí, parado, esperando, pero sin ninguna acción. El miedo a Goliat era tan grande que nadie siquiera pensaba en enfrentarlo. Parecía que la única opción era esperar lo inevitable, y la inevitable derrota ya se había instalado en el corazón de muchos. Esa era la situación en Israel: un ejército paralizado, un gigante provocador y un rey que no sabía qué hacer. Todo parecía estar perdido. La atmósfera en el campamento de Israel era pesada. Los soldados se preguntaban si algún día alguien tendría el valor de aceptar el desafío de Goliat. En el fondo, todos sabían que el resultado de una lucha directa contra el gigante sería trágico, y esa idea corroía su confianza. Esa sensación de impotencia era como una sombra que crecía cada día, oscureciendo cualquier esperanza de victoria. Y cuanto más Goliat desafiaba al pueblo de Dios, más parecía que los israelitas estaban destinados a la derrota. El miedo era como una muralla invisible que rodeaba el campamento. Cada hombre, cada soldado, miraba a su alrededor buscando una salida, pero solo encontraban el silencio de sus compañeros igualmente asustados. Aquel que se levantara para enfrentar a Goliat estaría, ciertamente, caminando hacia la muerte, o al menos eso era lo que todos pensaban. Pero lo que no sabían era que, en medio de ese escenario de desesperación, Dios ya estaba preparando a alguien para cambiar el curso de esta historia de forma inesperada. Mientras el gigante se jactaba y los israelitas temblaban, algo estaba a punto de suceder que nadie, ni siquiera el rey Saúl, podría prever. Esta historia, que comenzó en medio del miedo y la incertidumbre, nos enseña que muchas veces las mayores batallas que enfrentamos no son con espadas y lanzas, sino con el miedo que intenta dominar nuestra mente y nuestros corazones. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender más la Biblia Sagrada de una forma más clara y profunda como nunca la has visto. Goliat era un filisteo de Gat, y su presencia era sinónimo de amenaza. Imagina a un hombre de casi 3 metros de altura, tan grande que las personas necesitaban levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. No solo era alto, sino increíblemente fuerte y bien entrenado en batalla. Su mera presencia física ya causaba un impacto psicológico inmenso en los soldados de Israel. Goliat parecía invencible, como si nadie tuviera la menor oportunidad contra él. Él estaba completamente preparado para la guerra.
Goliat llevaba una armadura de bronce que cubría todo su cuerpo, y esa armadura era tan pesada que solo un hombre con su fuerza descomunal podría llevarla. El peso de su armadura, según las escrituras, llegaba a unos 60 kilos. Para poner esto en perspectiva, era como si Goliat llevara una persona entera encima, solo que en forma de protección. Además, él llevaba una lanza gigantesca, cuyo asta se comparaba con el eje de un telar, una herramienta enorme usada para tejer telas. La punta de hierro de esa lanza sola pesaba cerca de 7 kilos. Solo con pensar en enfrentarse a alguien con un arma de ese tamaño, cualquier soldado se sentiría intimidado. Pero no era solo el tamaño y la fuerza de Goliat lo que intimidaba al ejército de Israel. Su actitud provocadora y arrogante hacía la situación aún peor. Todos los días, durante 40 días seguidos, Goliat salía de su campamento y marchaba hasta el valle que separaba a los filisteos de los israelitas. Allí, gritaba con una voz atronadora, desafiando a los israelitas a que enviaran a un hombre para enfrentarlo en combate. El tono de su voz, lleno de desprecio y arrogancia, resonaba por los valles, causando escalofríos en los soldados de Israel. Goliat no solo provocaba, insultaba al ejército de Dios. ¿Quién de ustedes tiene el valor de enfrentarse a mí? ¿No hay nadie en todo Israel que sea digno de luchar conmigo?, preguntaba, burlándose de ellos. Cada vez que hablaba, parecía que su desafío se volvía más pesado, más difícil de soportar. Y nadie tenía el valor de levantarse. Ningún soldado osaba salir de sus filas para enfrentarse a un oponente tan temible. El miedo se apoderó de todos, y la atmósfera en el campamento de Israel era de puro desespero. Y cuanto más el gigante desafiaba, más crecía el miedo entre los soldados israelitas. Sabían que, en la guerra, enfrentarían muchos desafíos físicos, pero lo que Goliat representaba iba más allá de eso. Se había convertido en una figura que, por sí sola, debilitaba la moral de todo el ejército. Su tamaño y fuerza eran símbolos de un obstáculo infranqueable, un gigante que parecía invencible. Todos los días, Goliat repetía su desafío. Todos los días, el miedo se profundizaba en el corazón de los hombres de Israel. Miraban al gigante y no veían solo a un hombre por derrotar, veían una montaña de dificultades que parecía imposible de escalar. Goliat no era solo un problema físico, era una amenaza emocional y psicológica. Representaba la derrota antes incluso de que la batalla comenzara. Cada vez que Goliat salía del campamento filisteo y se posicionaba para lanzar su desafío, los soldados de Israel se encogían un poco más. Era como si el gigante estuviera drenando el valor de cada uno, solo con su presencia y sus palabras arrogantes. Todo el ejército estaba atrapado en un ciclo de miedo y vacilación. Nadie tenía la audacia de levantarse. Y cada día que Goliat permanecía sin ser desafiado, su sombra de poder crecía aún más, cubriendo el campo de batalla con un manto de desesperanza. En el fondo, los israelitas sabían que derrotar a Goliat sería una victoria casi milagrosa. Necesitaban a alguien que no solo enfrentara al gigante con fuerza física, sino que tuviera una fe inquebrantable y el valor de confiar en algo mayor. Alguien que no se intimidara por la altura, la armadura, o el desprecio del gigante. Con cada nuevo amanecer, Goliat venía y lanzaba su desafío, como si estuviera echando sal en una herida abierta, y lo único que quedaba en el campo israelita era el silencio. El miedo se había convertido en un compañero constante del ejército de Israel. Goliat no lo sabía, pero su reinado de terror estaba a punto de ser confrontado. Un cambio estaba por llegar. Pronto, enfrentaría a alguien que no temía su apariencia, sus palabras, ni sus armas. Alguien que confiaba en algo mucho mayor que cualquier armadura o lanza. Pero, por ahora, el campo de batalla seguía sumergido en la sombra del gigante. David no era un soldado, no vestía armaduras pesadas, no cargaba espadas afiladas y nunca había pisado un campo de batalla. Solo era un joven pastor, el menor de 8 hermanos, y su vida hasta entonces se resumía en cuidar de las ovejas de su padre en las colinas de Belén. Pasaba sus días guiando el rebaño, protegiéndolo de los peligros del desierto, como leones y osos, y en medio de esta rutina sencilla, David desarrolló un valor y una confianza que no venían de su fuerza física, sino de su fe inquebrantable en Dios. Cierto día, su padre, Isaí, le pidió que realizara una tarea común, llevar comida a sus hermanos, que estaban en el campo de batalla, y traer de vuelta noticias sobre cómo estaban. Sus hermanos mayores formaban parte del ejército de Israel, aquel que estaba paralizado por el miedo ante Goliat. Para David, esta misión parecía solo otra tarea sencilla,
como tantas otras que ya había hecho. Solo estaba cumpliendo el pedido de su padre. David no tenía idea de que estaba a punto de ser testigo de uno de los momentos más críticos de la historia de su pueblo. Así que se levantó muy temprano, dejó sus ovejas bajo el cuidado de un ayudante, tomó los suministros que su padre había preparado, granos, panes y quesos, y se dirigió al campo de batalla. Cuando David llegó al campamento israelita, la escena que encontró era de total desánimo. Los soldados estaban asustados, desconcentrados, y cada día que pasaba, el valor para enfrentar al gigante Goliat disminuía aún más. Al acercarse a sus hermanos para entregar los suministros, David escuchó por primera vez el rugido provocador de Goliat resonando por el valle. El gigante estaba nuevamente de pie, desafiando a los israelitas como lo hacía todos los días, insultando al ejército de Dios y provocándolos a enviar un oponente para enfrentarlo. Pero, a diferencia de todos los demás, David no se intimidó. No miró a Goliat con los mismos ojos de miedo que llevaban los soldados. Mientras los hombres a su alrededor retrocedían y se alejaban, David permaneció firme, observando a ese gigante con una curiosidad poco común. Solo era un joven pastor, sin experiencia en guerras o batallas, pero había algo en David que lo separaba de los demás, su fe. Tenía una confianza absoluta de que Dios estaba con él en todas las situaciones, y al escuchar los gritos de Goliat, David no entendía por qué nadie había enfrentado aún al gigante. David, curioso e incrédulo, comenzó a preguntar a los soldados a su alrededor, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo? Los soldados lo miraron con sorpresa, sin creer que un joven como él se atreviera a pensar siquiera en desafiar a Goliat. Para ellos, el gigante era invencible, pero David veía la situación de forma completamente diferente. No percibía a Goliat como un problema imposible, y sobre todo, no podía aceptar que alguien estuviera burlándose del ejército de Dios sin que nadie hiciera nada. Para David, esto no era solo una cuestión de guerra física, era una cuestión espiritual. Sabía que el poder de Goliat, por mayor que fuera, no podría superar el poder de Dios. Mientras todos estaban enfocados en el tamaño, la fuerza y la armadura de Goliat, David estaba concentrado en algo mucho mayor, su confianza en el Señor. Sabía que, con Dios a su lado, no había gigante lo suficientemente grande como para derrotarlo. Mientras los soldados veían a Goliat como una amenaza insuperable, David percibía una oportunidad para mostrar el poder de Dios. Y así, algo comenzó a cambiar en el campo de batalla. La llegada de David, un joven pastor sin experiencia militar, trajo una nueva energía, una esperanza que nadie más parecía tener. A pesar de ser el más joven y el menos experimentado, su valor y fe eran mayores que los de cualquier soldado allí. Poco a poco, su osadía llamó la atención. Sus preguntas comenzaron a circular entre los soldados, hasta que la noticia de que había un joven en el campamento dispuesto a enfrentar al gigante llegó a oídos del propio rey Saúl. Lo que nadie sabía, ni siquiera Saúl, era que Dios ya había elegido a David para hacer algo extraordinario, algo que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. El ambiente en el campamento era de puro desánimo. Aquel que debería ser un lugar de confianza y fortaleza, donde los soldados se preparaban para luchar por su nación, se había transformado en un escenario de miedo e incertidumbre. El sonido de las espadas siendo afiladas y los gritos de motivación habían dado paso al silencio y a la preocupación reflejada en los rostros de los hombres. Nadie hablaba mucho, y cuando lo hacían, era para expresar el miedo que Goliat provocaba en cada uno de ellos. Cada mañana, cuando el sol salía, los soldados ya sabían lo que iba a suceder. Goliat saldría del campamento de los filisteos, gigante e imponente, y una vez más, gritaría su desafío. Durante 40 días, había hecho esto, y cada día que pasaba, el miedo crecía como una sombra que se extendía entre el ejército. Goliat no era solo un enemigo físico. Representaba una barrera psicológica que los soldados israelitas no podían superar. Para ellos, el gigante era como una montaña imposible de escalar. Los guerreros de Israel, a pesar de estar entrenados, a pesar de haber luchado en muchas batallas antes, no podían lidiar con este tipo de adversario. Su confianza estaba completamente afectada. La presencia de Goliat era como un recordatorio constante de que eran pequeños, incapaces, y para empeorar las cosas, cada día que él permanecía sin ser desafiado, parecía que el valor de todo el ejército disminuía aún más. Ya no creían que pudieran ganar. El miedo era tan profundo que, a pesar de saber que estaban luchando por el Dios de Israel, se sentían solos y derrotados. Y no era solo entre los soldados comunes que este sentimiento de desánimo se propagaba.
El propio rey Saúl, aquel que debería ser un ejemplo de liderazgo, coraje y fe, estaba tan abatido como sus hombres. Saúl era un guerrero experimentado, conocido por sus victorias en batallas, pero ante Goliat, también se sentía impotente. El rey sabía que era su papel levantar el ánimo del ejército, pero hasta él se veía sin respuesta ante el gigante. Su confianza estaba afectada, y eso era perceptible para todos. Saúl había luchado batallas antes, pero nunca contra algo como Goliat. El gigante era diferente. No solo era su fuerza física o su armadura lo que asustaba a Saúl, sino la forma en que Goliat lograba controlar la psicología de los soldados. Cada vez que Goliat rugía su desafío, parecía que el corazón de Saúl latía más rápido, la presión aumentaba y la esperanza disminuía. Sabía que el ejército necesitaba un héroe, alguien que se levantara, pero ¿quién podría enfrentar a un enemigo así? Ni siquiera él, el rey, se sentía capaz. Este clima de miedo y desesperanza se propagó como una enfermedad por todo el campamento. La confianza, la fe y la voluntad de luchar se fueron consumiendo por el desánimo. Los soldados ya no podían ni siquiera imaginar una victoria. El miedo a Goliat era tan grande que la idea de enfrentarlo parecía absurda. Nadie quería ser el hombre que desafiara al gigante. Nadie quería arriesgar su propia vida. Y, sin un líder dispuesto a tomar la delantera, el ejército de Israel continuaba paralizado. A cada nuevo desafío de Goliat, era como si él estuviera cavando un agujero más profundo en el corazón de los israelitas, enterrando cualquier chispa de esperanza que aún pudiera existir. Los soldados miraban hacia el futuro y solo veían derrota, como si la presencia del gigante fuera una sentencia que no podían evitar. El miedo era palpable. Sabían que no podían simplemente huir, porque estaban defendiendo su tierra y su pueblo. Pero, ¿cómo luchar si nadie tenía el valor de enfrentar al enemigo? Era una situación desesperante. Hasta los más valientes estaban dudando. Los líderes militares, aquellos que habían sido entrenados para guiar a sus hombres en momentos de crisis, no lograban encontrar una solución. Goliat, con su imponente presencia, parecía invencible. El ejército estaba perdido, sin dirección, esperando un milagro. Y fue en ese momento de completo desánimo que David llegó. Un simple pastor, sin experiencia militar, pero con una fe que no se tambalea ante ningún gigante. David no veía lo que los demás veían. Mientras los soldados veían a Goliat como un obstáculo imposible, David veía una oportunidad de demostrar que la verdadera fuerza no está en el tamaño o en las armas, sino en la confianza en Dios. Y estaba a punto de cambiar el destino de ese campo de batalla, trayendo una luz de esperanza a un campamento que parecía estar envuelto en tinieblas. La llegada de David fue un soplo de vida en medio de aquella atmósfera de miedo. Mientras todos estaban paralizados por la presencia del gigante, David estaba a punto de aportar una nueva perspectiva. Ahora, en medio de aquel campamento sumido en el miedo, surge David. Solo era un joven pastor, sin ninguna armadura brillante ni entrenamiento militar, pero con una confianza que no provenía de las armas o de la fuerza física, sino de su fe en Dios. Mientras los soldados estaban paralizados ante el terror que representaba Goliat, David no podía entender por qué nadie había enfrentado aún al gigante. Cuando David comenzó a caminar por el campamento, algo lo incomodaba profundamente. Miraba a su alrededor y veía hombres entrenados, hombres de guerra, líderes e incluso al propio rey Saúl, todos cabizbajos, abatidos, sumidos en una atmósfera de desesperación. Era como si Goliat ya hubiera ganado la batalla, sin que se levantara una sola espada. Curioso e inconformado, David empezó a hacer preguntas. Quería saber, ¿por qué nadie estaba dispuesto a enfrentar a Goliat? ¿Qué estaba impidiendo que esos hombres actuaran? Miró a los soldados, hombres que poseían espadas afiladas, lanzas listas para la batalla, pero que no tenían coraje. Era algo que David simplemente no podía entender. Para él, eso no tenía sentido. David se acercó a un grupo de soldados y preguntó directamente, ¿por qué nadie enfrenta a ese filisteo? ¿Qué se dará al hombre que lo derrote? Los soldados lo miraban incrédulos, como si no supiera lo que estaba diciendo. Le explicaron a David que el rey Saúl había prometido riquezas e incluso la mano de su hija en matrimonio a quien derrotara a Goliat, pero nadie había tenido el valor de aceptar el desafío. El gigante era una amenaza que parecía invencible a sus ojos. Pero, para David, eso no explicaba aún la parálisis. No veía a Goliat como los demás.
David veía algo más allá del tamaño del gigante y de su pesada armadura. Veía la oportunidad de demostrar que el Dios de Israel, el Dios en quien confiaba, era más grande que cualquier gigante. Y esta visión de fe comenzó a despertar murmullos entre los soldados. La osadía de David no pasó desapercibida, especialmente para su hermano mayor, Eliab. Eliab, al escuchar las preguntas de David, sintió una mezcla de ira y frustración. Tal vez, en el fondo, se sentía avergonzado por no haber sido capaz de enfrentar a Goliat, y la postura confiada de su hermano menor lo incomodaba. Eliab, entonces, lo reprendió con dureza, como si intentara menospreciarlo. ¿Por qué has venido aquí, David, quien está cuidando de las pocas ovejas en el desierto? Sé que solo has venido a ver la batalla, tu presunción es evidente. Eliab quería silenciar a David. Tal vez pensaba que David estaba siendo arrogante al cuestionar el miedo de hombres que habían sido entrenados para la guerra. Después de todo, David era solo un pastor, un chico, ¿qué sabía él sobre batallas? Pero lo que Eliab no entendía, y lo que todos en el campamento aún no percibían, era que David tenía una visión completamente diferente a la de ellos. No se basaba en lo que veía con los ojos físicos. No miraba el tamaño de Goliat ni la fuerza de su armadura. Miraba lo que no podía ser visto, el poder de Dios. A pesar de la reprimenda de Eliab, David no retrocedió. Sabía que estaba hablando de algo importante. Su confianza no se basaba en su propia fuerza, sino en algo mucho más grande. Creía que, con Dios, lo imposible podría suceder. Y eso comenzó a incomodar no solo a su hermano, sino también a los otros soldados a su alrededor. Lo miraban con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo alguien tan joven e inexperto podía estar tan seguro de que el gigante podía ser derrotado? Mientras la incredulidad se propagaba entre los soldados, la fe de David permanecía firme. Continuaba preguntando, pero, ¿por qué nadie está enfrentando a este filisteo? ¿No ven? Él está desafiando al ejército del Dios vivo. Para David, la cuestión no era el tamaño del enemigo, sino el hecho de que Goliat estaba desafiando algo mucho más grande, estaba desafiando al propio Dios de Israel. Estas palabras de David comenzaron a circular por el campamento. Los soldados, que inicialmente lo despreciaron, ahora estaban inquietos. No entendían cómo alguien tan joven podía estar tan confiado, pero sus palabras tocaban algo profundo dentro de ellos. El coraje de David empezaba a romper la atmósfera de miedo, aunque de forma sutil. David no solo hablaba de coraje, vivía ese coraje, porque su confianza estaba fundamentada en algo inquebrantable. Mientras los hombres se dejaban intimidar por la apariencia física de Goliat, David miraba lo que no podía ser visto, el poder de Dios que, a sus ojos, ya había dado la victoria. Y fue esa convicción la que comenzó a llamar la atención. David no era solo otro soldado preguntando sobre la recompensa o sobre la fuerza del gigante. Era un joven con un propósito, con una fe inquebrantable que no podía ser silenciada, ni siquiera por las duras palabras de su hermano. Lo que nadie sabía aún es que aquel joven pastor estaba a punto de ofrecerse para cambiar el destino de aquella batalla, trayendo un giro inesperado. La fe de David no solo lo movía a cuestionar, sino que lo preparaba para algo mucho mayor, la batalla que cambiaría para siempre la historia de Israel. Cuando David comenzó a cuestionar por qué nadie se levantaba para enfrentar a Goliat, no esperaba que su coraje fuera recibido con tanta resistencia, especialmente por aquellos que deberían estar a su lado. La primera reacción negativa vino de su propio hermano mayor, Eliab. Para David, la situación era clara, con fe en Dios, cualquier gigante podía ser derrotado. Pero para Eliab, todo lo que veía era la osadía de un hermano menor que, a sus ojos, no tenía lugar allí. ¿Por qué has descendido hasta aquí?, preguntó Eliab, con un tono de irritación. ¿Y a quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? El desprecio en las palabras de Eliab era evidente. No solo intentaba recordarle a David su lugar, un simple pastor, sin importancia en el campo de batalla, sino que también cuestionaba las intenciones de David. Conozco tu presunción y la maldad de tu corazón, has venido aquí solo para ver la batalla. Eliab estaba convencido de que David no era más que un curioso, alguien que solo quería presenciar el conflicto de cerca, sin entender el verdadero peligro al que se enfrentaban. Estas palabras duras y críticas fueron un golpe pesado, pero no inusual. A veces, los mayores obstáculos que enfrentamos no vienen del enemigo en sí, sino de quienes nos rodean, de las personas que conocemos y que deberían apoyarnos. Eliab veía a David como un niño, un pastor, y nada más.
No podía ver la grandeza de la fe que movía el corazón de su hermano. A menudo, las personas que más nos conocen son las que tienen más dificultad para ver el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero esta reacción negativa no solo vino de Eliab. Los otros soldados también subestimaban a David. Al ver a ese joven cuestionando por qué nadie aceptaba el desafío de Goliat, lo trataban con desdén, como si sus palabras fueran irrelevantes. Después de todo, ¿qué sabía un pastor de ovejas sobre la guerra? ¿Cómo podía alguien que nunca había vestido una armadura o sostenido una espada sugerir que sabía cómo derrotar al gigante que aterrorizaba a Israel? David, sin embargo, no estaba simplemente lidiando con la duda externa. También enfrentaba una lucha interna. Era fácil, para cualquiera en ese campamento, ceder al miedo. Era tentador creer que Goliat era realmente invencible, que las palabras de Eliab y los demás eran correctas. El gigante filisteo no solo era una amenaza física, representaba todo lo que Israel temía. Y ahora, además del miedo al gigante, David tenía que lidiar con el desprecio de quienes deberían ser sus aliados. Pero la fuerza de David no provenía de la aprobación de los demás, sino de su fe en Dios. Sabía que el Señor lo había protegido en el pasado, contra leones y osos, y que haría lo mismo ahora, ante Goliat. A pesar de que su propio hermano dudara de su capacidad, a pesar de que los soldados se rieran de su confianza, David mantenía la certeza de que Dios era mayor que cualquier gigante. Eliab, al intentar desmotivar a David, no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo. Lo que él veía como presunción era, en realidad, un coraje que provenía de una fe inquebrantable. David no estaba allí para buscar gloria personal o para mostrarse superior a sus hermanos. Estaba allí porque veía la deshonra que Goliat arrojaba sobre el pueblo de Dios, y eso era inaceptable para él. La lucha interna de David era clara, no solo tenía que enfrentar a un enemigo gigante, sino también vencer las críticas, el desprecio y la incredulidad de quienes lo rodeaban. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas enfrentamos situaciones similares? Cuando sentimos el llamado a actuar, pero las personas a nuestro alrededor no creen en nosotros, cuando somos subestimados por quienes deberían animarnos. A menudo, los comentarios negativos, como los de Eliab, son más devastadores que la propia batalla. Sin embargo, David nos enseña que no necesitamos la aprobación de los demás para hacer lo correcto. Su confianza no estaba basada en lo que las personas pensaban de él, sino en lo que sabía que era verdadero en su corazón, que Dios era más grande que cualquier obstáculo, mayor que cualquier gigante. Mientras Eliab veía a un niño que debía estar cuidando ovejas, Dios veía a un rey en formación, un líder cuya fe cambiaría el destino de una nación. David estaba siendo preparado para algo mucho más grande, y en ese momento, estaba siendo probado no solo por la fuerza del gigante filisteo, sino también por la oposición de sus propios compañeros. La lección aquí es profunda. A veces, las mayores luchas que enfrentamos no son contra nuestros enemigos, sino contra las palabras y miradas de duda de quienes nos rodean. David, en ese momento, tuvo que vencer la incredulidad de su propio hermano y de los soldados antes de poder enfrentar a Goliat. Tuvo que permanecer firme en su fe, incluso cuando nadie creía en él. Pero esa determinación, esa confianza silenciosa, es lo que hace de David un ejemplo para todos nosotros. Nos muestra que no importa cuántas voces nos digan que no somos capaces, o que no pertenecemos a esa situación, si Dios nos ha puesto allí, es porque Él cree que podemos vencer. Y así, David continuó. Sin dejar que las críticas lo afectaran, sin intimidarse con las duras palabras de Eliab. Sabía que, al final, no eran los hombres quienes decidirían el resultado de esa batalla, sino el Señor de los ejércitos, en quien depositaba toda su confianza. David, después de ser criticado por su hermano y subestimado por los soldados, fue llevado ante el rey Saúl. El encuentro era decisivo. Saúl, ya afectado por el miedo y la presión del enfrentamiento con Goliat, miró a aquel joven con desconfianza. David era solo un pastor, aún joven, sin experiencia en batalla. No puedes luchar contra este filisteo. Eres solo un niño, y él es un guerrero desde su juventud, dijo Saúl, con su voz cargada de duda. Pero David no se intimidó. Miró directamente a los ojos del rey, y, con valor, compartió sus experiencias. Contó cómo, mientras cuidaba las ovejas de su padre, enfrentó leones y osos, protegiendo el rebaño. Relató con confianza cómo Dios lo había librado de esos peligros. El Señor que me libró de las garras del león y del oso me librará de las manos de este filisteo, afirmó David, con convicción. Estas palabras, llenas de fe,
impresionaron a Saúl. No era la fuerza física que David ofrecía, sino su confianza en Dios lo que finalmente lo convenció. El momento del enfrentamiento finalmente llegó. David, con su confianza inquebrantable, caminaba hacia Goliat, mientras el gigante filisteo lo miraba con desprecio. «¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos?», se burló Goliat, riendo al ver que el joven no llevaba espada ni armadura. Pero David no se inmutó. Con los ojos fijos en el gigante, respondió con convicción: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Goliat, imponente en su brillante armadura, avanzó confiado, seguro de su victoria. Sin embargo, David, sin dudar, colocó una piedra en su honda, y con habilidad, la giró en el aire. El sonido de la honda cortando el viento trajo un suspenso palpable. En un movimiento preciso, David lanzó la piedra que voló directo a la frente de Goliat. El impacto fue inmediato. El gigante cayó al suelo, sin vida, ante el ejército de Israel. Mientras Goliat confiaba en su fuerza y armadura, David confiaba en la protección de Dios. Y esa fe lo hizo vencer. La derrota de Goliat fue devastadora para los filisteos. Cuando el gigante cayó al suelo, el ejército que antes avanzaba con arrogancia fue tomado por el terror. Aquellos que confiaban en la fuerza de Goliat para garantizar la victoria ahora estaban en pánico. Lo que parecía imposible sucedió: el gigante había sido derrotado por un simple pastor, usando solo una honda y una piedra. Sin liderazgo y abrumados, los filisteos comenzaron a huir desordenadamente, dejando atrás cualquier esperanza de victoria. Por otro lado, el ejército de Israel, que estaba acorralado y desanimado, sintió una ola de coraje renovado. El coraje de David, su fe inquebrantable en Dios, inspiró a sus compatriotas. Los soldados, antes temerosos, ahora se levantaron con fuerza y determinación. La victoria sobre Goliat no fue solo física, sino también espiritual. Demostró que con Dios, hasta el más pequeño puede vencer al más poderoso. La noticia se esparció por todas partes, y David se convirtió en un héroe. Pero no buscaba gloria personal. Su victoria mostró a todos que la verdadera fuerza proviene de la fe y la confianza en Dios, transformando a la nación. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta de que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube continúe divulgando nuestros contenidos, y así continuaremos bendiciéndote. Por lo tanto, deja tu like en este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuando. Al final de esta increíble historia de coraje y fe, se nos recuerda una gran verdad: la fuerza de David no estaba en sus habilidades, ni en su experiencia como guerrero. Lo que lo diferenciaba era la confianza inquebrantable que tenía en Dios. Miró a Goliat, el gigante que todos temían, y no vio su propia debilidad, sino el poder de Dios. Y es aquí donde esta lección se conecta con nuestras vidas. Todos enfrentamos gigantes en algún momento, problemas, miedos, inseguridades o desafíos que parecen imposibles de superar. Pero la historia de David nos recuerda que, así como él derrotó a Goliat con fe, también podemos vencer nuestras propias batallas confiando en Dios. Así que, si hoy estás ante un obstáculo demasiado grande, recuerda: con Dios a tu lado, no existe adversidad que no pueda ser vencida. Y si te gustó este mensaje, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir el vídeo para que más personas puedan ser inspiradas por la fe y el coraje de David.